Era la represa más alta, más grande y más pesada en el mundo. Una estructura a esta escala nunca se intentó en un entorno tan desafiante. De inmediato eclipsó uno de los proyectos anteriores del ingeniero principal, Frank Crowe, la represa Arrow Rock en Idaho. Con 106 metros de altura, la Arrow Rock era la represa más alta en el mundo, pero tenía la mitad de la altura de la represa Hoover y un tercio de su ancho. Pero desde el comienzo, construir a esta escala sin precedentes significó desafíos técnicos enormes y requirió extraordinarias hazañas de resistencia humana. En el verano de 1931, los trabajadores de la represa Hoover estaban cavando 4 túneles a través del Cañón Negro para desviar el curso del río Colorado. Las temperaturas adentro de los túneles se elevaban a unos peligrosos 60 grados centígrados. Los equipos conocidos como brigadas de hielo estaban alertas para empapar a los agotados trabajadores con cubetas de agua helada. A pesar de sus esfuerzos, 14 murieron por agotamiento producido por una excesiva exposición al calor. Las vidas de los hombres también estaban en peligro por la falta de ventilación en los túneles. Se acumulaban mortíferos gases de dióxido de carbono por el tráfico constante de vehículos de gasolina, envenenando a los trabajadores. Esos gases se acumulaban en forma extrema en las alturas, en los túneles, y los trabajadores decían que morían envenenados por el monóxido de carbono, que el aire era azul. La compañía decía que no era tan malo. Como resultado directo, docenas de trabajadores debieron ser hospitalizados con jaquecas, vómitos y mareos. Frank Crowe, en esencia, hizo lo que sintió que debía hacer. Cumplió con el trabajo y las personas sufrieron por él. No solo llevó los límites al extremo, a veces los excedió. Mientras continuaba la construcción de los túneles, el trabajo se hacía cada vez más elevado en el cañón. Los hombres eran conocidos como los escaladores de altura, y de todas las tareas del proyecto, la suya era la más peligrosa. El trabajo físico era extremadamente demandante. Los hombres debían balancearse sobre los cientos de metros de los muros del cañón para quitar todas las rocas sueltas peligrosas, utilizando martillos neumáticos y dinamita. Sin ninguna medida de seguridad moderna, los hombres debían tener nervios de acero. El peligro de las rocas y otros objetos que caían significaba que los escaladores de altura se batían con la muerte todos los días. La causa más común de muerte en el lugar era un golpe de alguno de los objetos que caían. Por el peligro extremo que enfrentaban, a los escaladores de altura les pagaban un 40% más que a los demás trabajadores de la construcción. Las temerarias proezas que realizaban atraían a multitudes de espectadores fascinados de Las Vegas. En realidad, muchos de estos hombres fueron artistas de circo antes de trabajar en la represa. A pesar de estos obstáculos, el 14 de noviembre de 1932, los 4 túneles de desvío estaban terminados. La roca excavada se descargó en el camino del río Colorado, hacia arriba y abajo para crear 2 encubados temporarios para bloquear el curso natural del río y forzarlo a pasar por los túneles. Por primera vez en la historia, el hombre alteró el curso del poderoso río Colorado. El riguroso régimen de Frank Crowe dio sus frutos. La primera fase de la construcción llevó solo 18 meses y se terminó 10 meses antes de lo programado. Crowe dirigió a sus hombres sin piedad y arriesgó sus vidas, pero mostró el camino del futuro de la construcción de la represa. La represa Hoover dependía por completo de un ingrediente simple, el hormigón. El hormigón se utilizó para construir represas durante más de 50 años, pero la represa Hoover fue la primera en utilizarlo en una escala sin precedentes. Uno de los primeros ejemplos de una represa de hormigón es la represa Lower Crystal Springs, en San Mateo, a 24 kilómetros al sur de San Francisco.
cuando fue construida en 1888, era la represa más grande de su clase. Mide 47 metros de alto y 183 metros de ancho. Contiene 86.550 metros cúbicos de agua. Durante la última etapa, su propósito era proveer a San Francisco, una de las ciudades de Norteamérica de más rápido crecimiento, con una provisión de agua confiable y sustentable. Pero los ingenieros que la construyeron estaban corriendo un riesgo grave. Fue una de las primeras estructuras de su tamaño que fue construida por completo con hormigón, y el hormigón fue el que ocasionó los problemas. Una de las cosas más difíciles en la construcción de una represa de ese tamaño con hormigón es encontrar las clases correctas de material. No había una fuente de cemento, al menos en esos volúmenes, por eso tuvieron que traerlo desde Inglaterra, desde cerca del Cabo Horn. Aún con la cantidad suficiente de arena, mezclarla con el cemento era un problema. 175.000 toneladas debían ser traídas desde las playas de San Francisco y trasladadas 40 kilómetros hasta el lugar de la construcción, con barcazas y carretas jaladas por caballos. La represa Lower Crystal Springs fue la creación de un ingeniero alemán ambicioso llamado Hermann Schuster. Una vez que los materiales quedaron ensamblados, Schuster se dio cuenta de que la única forma posible de construir su represa era mediante una serie de bloques de hormigón que le ocasionaron otro problema. La construcción en bloques creaba numerosas líneas de debilidades dentro de la estructura de la represa. El terrible peso del agua que debía soportar encontraba y exponía esas debilidades y finalmente destruía la represa. Por eso, Schuster diseñó una red intrincada de bloques que se entrelazaban y los unía con hormigón. Era como un rompecabezas ingenioso y tridimensional. La técnica innovadora funcionó. Convirtió a la represa Lower Crystal Springs en una más fuerte que cualquier diseño previo. Y así debía ser. En noviembre de 1932, la fase 1 de la construcción de la represa Hoover estaba completa. El ingeniero principal, Frank Crowe, y sus empleados pudieron ahora concentrarse en la edificación de la represa misma. Pero la abominable escala de la estructura que diseñaron tenía una cantidad de problemas de ingeniería que debían solucionar. Hoover es una represa de gravedad y en arco, un diseño que incorpora dos principios básicos de la ingeniería. En primer lugar, el peso impresionante del hormigón fuerza la estructura hacia el suelo. En segundo lugar, la forma de arco desvía la presión de agua que se acumula detrás de la misma hacia los muros del cañón. Pero el diseño presenta un desafío grave. Requería un volumen de hormigón sin precedentes. Se necesitó un total de 3.4 millones de metros cúbicos de hormigón, suficientes para pavimentar una autovía desde Nueva York hasta San Francisco. Para satisfacer esta demanda, se construyeron dos plantas enormes fabricantes de hormigón en el lugar de la represa. La próxima preocupación de Frank Crowe fue que esta represa era demasiado grande para hacerla en un solo molde de hormigón. De ser así, el hormigón aún hoy estaría asentándose. Cuando los ingredientes del hormigón, cemento, conglomerado, arena y agua se combinan, dan lugar a una reacción química. Esta reacción genera calor interno y ralenta el proceso de curado, el tiempo que requiere para endurecer. Cuanto mayor es la cantidad, mayor es el tiempo de curado. Si el calor no se dispersa, se forman grietas que debilitan la estructura. Entonces, siguiendo el ejemplo de Schuster y la represa Lower Crystal Springs, Crowe decidió construir Hoover mediante una serie de bloques encastrados. Pero no fue tan simple. La represa de Crowe era 20 veces el tamaño de la de Schuster. Nunca antes se intentó utilizar bloques encastrados sobre una escala tan amplia. Cada bloque tenía 1,5 metros de alto, pero variaban en profundidad y largo. El más grande medía 7 metros por 18. Los lados de cada bloque eran cortados con ranuras verticales que se entrelazaban con su vecino. Cuando cada bloque se asentaba, en las juntas colocaban argamasa a presión, fortaleciendo la estructura. Para acelerar el proceso de asentamiento,
Crowe también diseñó un complicado sistema de tuberías enterradas en el hormigón. Bombeando agua fría a través de las tuberías, la mezcla de hormigón se enfriaba y curaba más rápidamente. A continuación, Crowe se enfrentó a una batalla con el sol del desierto. Debido a este calor externo, el hormigón comenzaba a secar antes de llegar a su posición. Crowe necesitaba una solución rápida. Para acelerar la entrega del hormigón, diseñó una red elaborada de cables y poleas en el aire. Los cables que colgaban a través del cañón, directamente sobre el lugar de la construcción, trasladaban grandes cubetas de hormigón que eran descendidos por medio de poleas hasta los equipos que esperaban para verterlo. Cuando se coordinaba con la infinita provisión de hormigón de la planta, se creaba una línea de producción bien engranada. Para acelerar el proceso aún más, Crowe propició la rivalidad entre los equipos de hombres, y funcionó. En un día, vertieron la cantidad sorprendente de 8.000 metros cúbicos de hormigón. Para mantener el ritmo, los trabajadores de la construcción tuvieron que trabajar duro noche y día, año tras año, vertiendo bloque encastrado tras bloque encastrado. A medida que el ritmo extenuante afectaba a los hombres, sus familias se enfrentaban a su propia batalla, simplemente sobrevivir. Sin vivienda permanente, se vieron forzados a acampar en el desierto. Las condiciones eran terriblemente miserables. Los trabajadores y sus familias vivían en carpas envueltas con sábanas húmedas, la única forma de tener un alivio del calor abrasador. Las condiciones de vida de los trabajadores de la represa Hoover se volvieron tan malas que la compañía constructora tuvo que actuar. Comenzaron a construir una nueva ciudad para albergarlos, con la misma urgencia que la represa misma. A los 7 meses de comenzar, lograron construir suficiente alojamiento básico para albergar a cientos de familias. Boulder City, la ciudad roca, fue diseñada como un pueblo limpio de la compañía destinado a la vivienda, completo con hogares para las familias, comedores, iglesias y entretenimiento. Pero los trabajadores pagaron muy caro su mejor calidad de vida. Les retenían una proporción significativa de sus salarios semanales a modo de renta y eran devueltos a los fondos de la compañía. El ejemplo de la ciudad de roca, construido para los trabajadores de la represa Hoover, inspiró la creación de otra comunidad de trabajadores en los años 1930. Mason City, la ciudad masón, fue creada para albergar a los trabajadores del próximo proyecto norteamericano de una superrepresa, la Grand Coulee. La represa Grand Coulee está erigida en el camino del río Columbia, en el estado de Washington. Es la estructura de hormigón más grande en los Estados Unidos y debe mucho a su antecesora, la represa Hoover. Grand Coulee tomó muchas lecciones ya aprendidas de la represa Hoover y les dio otra dimensión. Muchos hombres que construyeron la represa Hoover se trasladaron a la Grand Coulee. Llevaron con ellos su experiencia, llevaron con ellos sus conocimientos, y mientras trabajaban en la represa Grand Coulee, hacían uso de todo eso y fue importante en la construcción de esa estructura especial. La represa tiene más del doble de altura que las cataratas del Niágara y se extiende a lo largo de más de 1,5 kilómetros. Contiene 9.2 millones de metros cúbicos de hormigón, casi 3 veces lo utilizado para la represa Hoover, suficientes para construir una senda 2 veces alrededor de la línea ecuatorial. El trabajo sobre la represa comenzó en julio de 1933. 2 años después de terminar la represa Hoover, y existieron desafíos muy difíciles desde el comienzo mismo. Como Hoover, los mayores problemas se relacionaron con verter el hormigón. Pero mientras los trabajadores de la represa Hoover luchaban contra el calor, en el estado de Washington, los trabajadores se enfrentaban a temperaturas invernales debajo del punto de congelación. El frío extremo podía congelar y quebrar el hormigón. Una vez más, encontraron la solución en las lecciones aprendidas en la represa Hoover. Se insertaron 3.200 kilómetros de tuberías en los bloques de hormigón durante la construcción de la Grand Coulee. Mientras las temperaturas descendían en picada durante los meses de invierno,
el agua caliente circulaba a través de las tuberías para calentar artificialmente el hormigón. Durante los meses de verano, el agua fría hacía el efecto contrario. La gran escala de la Gran Coulee fue otro dolor de cabeza más importante. La gigantesca excavación para la represa puso al lugar y a los trabajadores en peligro de avalanchas. Para estabilizar la zona, los ingenieros idearon una solución altamente imaginativa para el problema. Decidieron crear una represa de 30 metros de largo y 12 metros de alto con lodo congelado. Se extendieron 10 kilómetros de tuberías por la ladera de la montaña y bombearon agua salada supercongelada. Esto congelaba las tierras que la rodeaba y protegía a los trabajadores que estaban debajo. La represa Grand Coulee fue finalmente terminada en 1941, justo a tiempo para el ingreso de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En 1934, la construcción de la represa Hoover estaba adelantada en su programa, pero la creación de Frank Crowe estaba por enfrentar su prueba mayor. Si fallaba, el desastre podía acaecer. En 1934, la construcción de la represa Hoover estaba en marcha. El curso del río Colorado fue desviado y la gran cantidad de trabajadores lo hacían las 24 horas, los 7 días, para crear el muro de la represa. Finalmente, el sueño de Frank Crowe iba tomando forma. El 31 de enero del año siguiente, completaron el muro en forma de arco de la represa. Crowe presionó a sus hombres sin piedad y ahora, unos 3.4 millones de metros cúbicos de hormigón se asentaban como un edificio reluciente y gigante cubriendo el Cañón Negro. Durante más de 2 años, el río Colorado fue desviado de su curso natural a través de 4 túneles. Descendieron las gigantescas compuertas de acero y cerraron los túneles, permitiendo que el río lentamente se acumulara detrás de la represa. Era el momento de la verdad. Crowe y sus hombres observaban mientras la presión sobre la represa gradualmente se incrementaba. En su base, el peso del agua finalmente equivaldría a 5 elefantes de pie sobre la cabeza de un hombre. Cualquier debilidad importante en la estructura pronto se revelaría. Las represas como Hoover mostraron lo que los ingenieros eran capaces de lograr, pero cuando había cálculos erróneos, el desastre podía sobrevenir con consecuencias aterradoras. En junio de 1976, la represa Teton, en Idaho, falló dramáticamente cuando llenaron por primera vez su reserva. Durante la mañana del 5 de junio, la presión del agua que se acumulaba detrás de la represa resultó ser demasiado poderosa y se produjo una filtración importante en la estructura. De inmediato, desplegaron las grúas para detener el hoyo que se agrandaba. Después, apareció otra filtración y se encendió la alarma en la desesperación. Dentro de la hora, sucedió lo inevitable. Toda la represa cayó y un muro de agua de 2 metros de altura azotó el pueblo de Rexburg. 300.000 millones de litros barrieron las casas y los árboles hasta que todo el pueblo quedó sumergido. Durante la noche, la mayor parte de la reserva quedó vacía. El desastre mató a 11 personas y costó casi $1.000 millones. Pero mientras el agua del río Colorado se elevaba detrás de la represa Hoover, la estructura se mantenía firme. Ahora era evidente que Crowe y sus ingenieros se anticiparon a la fuerza del río. El peso del hormigón solamente era suficiente para retener el río Colorado. Mientras se formaba el lago Mead en forma gradual, el trabajo en la represa Hoover continuaba sobre las 2 centrales eléctricas, una sobre el lado de Nevada y la otra sobre Arizona. Juntas albergaban 17 generadores, cada uno capaz de proveer electricidad suficiente para alimentar 100.000 hogares. Cuando se completó, la represa produjo tanta energía como 2 estaciones de energía nuclear.
La energía hidroeléctrica se produce cuando la reserva de agua se desborda en las torres de toma de agua. Aquí, el agua cae a través de un túnel o tubo de carga adentro de la represa. Al final del tubo de carga, el agua golpea y gira una hélice de turbina que maneja el generador. Este adhiere una serie de imanes adentro de las envolturas de cables de cobre y se produce la electricidad. Las líneas de energía llevan la electricidad desde el generador hasta una subestación. Mientras tanto, el agua continúa pasando por la hélice de la turbina y se vuelca en la corriente del río. El 30 de septiembre de 1935, el presidente Roosevelt inauguró la represa Hoover. Miles viajaron por el desierto para ser testigos de este suceso histórico. Un mes después, el primer generador estaba trabajando a pleno. Rápidamente se unieron el segundo y el tercero. En 1939, la planta estaba funcionando con una capacidad de 704.800 kilovatios, convirtiendo a la represa Hoover en la planta hidroeléctrica más grande del mundo, un título que pasó a la Gran Coulee una década después. La ola enorme de energía eléctrica transformó el sudoeste de Norteamérica. El 56% fue destinado a Los Ángeles y el sur de California. Hoy, Las Vegas y Phoenix se convirtieron en las ciudades de más rápido crecimiento en Estados Unidos. El lago Mead, la fuente de las reservas inmensas de energía de Hoover, es la reserva más grande en Norteamérica, con 152 metros de profundidad y 177 kilómetros de largo. Llevó 6 años formar este enorme lago. Es tan amplio que cuando se llenó, el peso del agua desencadenó una serie de pequeños terremotos. El peso combinado de la reserva y la represa era de 37.000 millones de toneladas, suficientes para crear una depresión de casi 18 centímetros sobre la superficie de la Tierra. Hoy, más de 8 millones de personas convergen en el lago Mead cada año, pero pocos son conscientes de lo que yace debajo de la superficie del agua. Hace más de 70 años, cuando la reserva comenzó a llenarse, anegó gran parte del lugar de construcción de la represa Hoover. Con los niveles de agua bajos todo el tiempo, el equipo de buceo de parques nacionales descubrió los restos de uno de los lugares de construcción más famosos del siglo XX. En el agua lodosa yace la planta de gravilla de la represa. Este lugar fue clasificado como un conglomerado por su tamaño y aprovisionó 900 toneladas de material por hora para la mezcla de hormigón. Y se realizó otro descubrimiento inesperado en estas profundidades sombrías. Este bombardero B-29 se estrelló en el lago Mead en 1948, en un accidente insólito. El avión recibió serios daños en el impacto y desapareció debajo de la superficie, y no se volvió a ver durante más de 50 años. Cuando la represa Hoover estuvo terminada, el poderoso río Colorado estaba dominado y el desierto del sudoeste de Norteamérica transformado en tierras fértiles y productivas. Pero a pesar de su éxito extraordinario, los rumores morbosos ensombrecieron a este ícono norteamericano, incluso en la actualidad. «35 años después de construir Hoover, se creó otra represa en Egipto, creando un oasis en el desierto, pero esta vez a un costo inesperado. A comienzos de los años 1950, el gobierno egipcio se vio enfrentado a un desafío similar al de la Oficina de Recuperación de Estados Unidos. Necesitaban controlar las crecidas del río más largo del mundo, y para solucionar el problema, construyeron una de las represas más famosas en el mundo. La represa de Aswan High yace en el sur de Egipto,
179 kilómetros al sur de la ciudad histórica de Luxor. La construcción de esta represa fue un emprendimiento épico. Contiene suficiente material para construir la Gran Pirámide de Giza 17 veces. La represa Aswan High mide 111 metros de alto y más de 3 kilómetros de largo. Es una represa terraplén construida con tierra y roca, cuyo centro está lleno de arcilla y cubierto por hormigón. Egipto es uno de los países más secos y calurosos sobre el planeta, pero tiene un recurso enorme que recorre todo su largo, el río Nilo. Cada verano, el Nilo superaba sus orillas y depositaba capas de limo fértil en el desierto que lo rodea. Eran buenas noticias para los granjeros. Pero era impredecible, y si las inundaciones fallaban, la sequía generalizada y el sufrimiento devastaban a la población ribereña. La represa Aswan High fue diseñada para captar estas crecidas durante las estaciones lluviosas y liberar esas aguas en épocas de sequía. El trabajo en la represa Aswan High comenzó en 1960, pero se vio obstaculizado por un equipo soviético con desperfectos. La maquinaria estaba diseñada para trabajar en condiciones más similares a las de Siberia y en forma reiterada fallaba en el calor desértico. A pesar de estos obstáculos, en 1964, con la construcción aún en marcha, la reserva comenzó a incrementar sus caudales detrás de los muros de la represa. Pero mientras las aguas se elevaban, cientos de monumentos egipcios antiguos corrían peligro de ser destruidos. De inmediato, se implementó un plan para salvar estos lugares. Los arqueólogos se enfrentaron a una tarea minuciosa. Cada artefacto debía ser cuidadosamente apartado piedra por piedra y luego reensamblado sobre terrenos más altos. Se salvaron un total de 23 monumentos importantes, incluyendo los famosos templos Abu Simbel. Se trasladaron a lugares más seguros. En 6 años, el nuevo lago se extendió tan lejos como llegaba a la vista. Las inundaciones dejaron sin hogar a 90,000 personas alrededor de la población de Santa Mónica, California. La represa Aswan High fue terminada en 1970 y resultó ser un éxito inmediato, incrementando la cantidad de tierras fértiles en Egipto en un sorprendente 30%. Los beneficios a largo plazo de Aswan, sin embargo, fueron tema de acalorados debates. El limo rico y fértil, una vez depositado por las inundaciones anuales, se retiene ahora detrás de la represa. Por eso, las tierras que la circundan se volvieron menos fértiles y los granjeros tuvieron que recurrir al uso de fertilizantes artificiales por primera vez en la historia. Pero esta provisión de agua, ahora regular y confiable, es la salvación en el desierto. La creación de la represa Aswan High significa que por primera vez los egipcios ya no tienen que estar a merced de su impredecible río. El proyecto de la represa Hoover se completó increíblemente en 2 años, 1 mes y 28 días antes de lo programado. Además, lograron un presupuesto menor en $15 millones a lo planeado. En total, toda la construcción costó $125.392.000, el equivalente a $1.700 millones hoy. Por esta hazaña sorprendente, Frank Crowe, el ingeniero principal, fue recompensado con un bono de $350.000, casi $5 millones actuales. Nadie mejor que yo sabe que no había quien fuera capaz de hacer en aquel momento lo que hizo Frank Crowe. Y creo que podemos mirar la represa Hoover hoy. Y si hay alguien en quien pensar, es Frank Crowe, y debemos recordarlo porque lo hizo realidad. Pero lo que sorprendió al mundo en 1935
cuando se inauguró fue la inverosimilitud de esta extraordinaria hazaña de ingeniería. Incluso hoy, casi 1 millón de visitantes al año hacen su peregrinación al desierto de Mojave para maravillarse ante la gigantesca escala y belleza de la represa. Los ingenieros sabían que estaban haciendo algo extraordinario. Por eso, construyeron la represa Hoover pensando en los turistas. Ninguna otra represa es de tan intrincado diseño. El estilo Art Deco provee a su gran volumen la elegancia y la gracia que rara vez se ve en la construcción de una represa. Pero hay un rumor sobre la sorprendente construcción de la represa que se niega a morir. Muchos aún creen que los cuerpos de los trabajadores permanecen enterrados en el hormigón. Aunque 112 hombres dieron sus vidas en la construcción de este increíble edificio, ninguno quedó sepultado en la estructura, y su memoria es honrada hasta hoy. 11 kilómetros de túneles de inspección corren por el interior de la represa. Estos fueron instalados de manera que la integridad del hormigón pudiera ser controlada en forma rutinaria. Pero hoy, 70 años más tarde, ya no hay necesidad de controlar si la estructura está en condiciones. La destreza y la dedicación de los trabajadores aseguraron la supervivencia en forma casi indefinida de la represa Hoover. El hormigón tiende a curarse para siempre. Estructuralmente, la represa Hoover es más fuerte hoy que el día en que la terminaron. La represa Hoover fue la primera superrepresa. Revolucionó la construcción de represas en todo el mundo. Permitió e inspiró a la próxima generación de superrepresas para que fueran más anchas, más altas y más productivas. Hoover marcó un hito. Todas las represas fueron probadas en base a ella. Cuando las personas se preguntan cómo hacer para que quede bien, responden, hazlo como la represa Hoover. Sabemos que las especificaciones utilizadas para la represa Hoover fueron usadas por países en todo el mundo. Y creo que el estándar la convierte en la represa más grande. Su legado notable significa que la represa Hoover puede aún reivindicar su derecho a ser la represa más grande, icónica y famosa en el mundo.